Bueno, ya volvemos de la pausa, así que estamos ahí en comunicación. Ya tenemos a nuestra invitada especial en este especial homenaje a Francisco. Nos trajimos a una invitada como para traer un debate jugoso y recibimos a Leticia Batista, que está en videollamada. Ella trabajó acompañando mujeres, comunidades campesinas de Santiago del Estero y del pueblo Aymara en el sur de Perú. Allí fue parte de equipos de pastoral social y de escucha y acompañamientos a víctimas de violencia social y política. En Bahía Blanca también forma parte del equipo de Tierra Viva, que se proyecta en Villa Talleres del Sur. También trabaja con estudio bíblico, especialmente desde la perspectiva feminista, y justamente de eso vamos a hablar porque ella coordina talleres ecuménicos de estudio. Así que ahí, justo Leti me dice que se escucha un poco mal, pero no sé si nos escuchás bien ahora. Hola, puede ser mi conexión de internet. Ah, puede ser. Nosotras Nosotras te te escuchamos bien. escuchamos bien. Si no Ahora las hablamos más estoy fuerte. escuchando mejor también, ahora estoy escuchando mejor. Ah, Ah, perfecto, genial, buenísimo. buenísimo. Listo, entonces. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Cómo andás, Leticia? Hola, bien, bien, contenta de poder interactuar con ustedes. No las estoy viendo, no estoy viendo nada, pero ustedes me ven a mí, pero ustedes no. Pero... Sí, sí, Ay, sí. Sí, 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 ahora sí. ahora sí. Genial, Bárbaro. Excelente. buenísimo. Bueno, la idea de hoy era justamente conversar un poco sobre, bueno, sobre tu historia, sobre tu vínculo también con la fe, con la espiritualidad, quizás también con la figura de Francisco. Genial. Sí, cómo no. Empezamos como ustedes quieran. Dale, sí, contanos un poco eso, cómo también llegaste a la religión, al vínculo con justamente esta mirada también feminista, poder vincular quizás algo más contemporáneo con algo tan histórico también al mismo tiempo. Sí, bueno, es una historia larga porque tengo 64, así que pero bueno, yo soy de acá de Bahía, digamos, cuando en el secundario estaba formé parte de un grupo de acción católica en mi parroquia y mientras estaba estudiando ingeniería civil, estudié varios años y en un momento dado, bueno, nunca había pensado en ser religiosa, en ser una hermana, pero en un momento dado, cuando tenía 20, conocí a una hermana acá en Bahía Blanca que me movilizó mucho su figura, ¿no? Su testimonio, porque me hablaba de un Dios más aterrizado, digamos, ¿no? Más cercano, no tan espiritual allá arriba en el cielo. Bueno, eso me llamó mucho la atención, me atrajo mucho, así que bueno, empecé a pensar, junto a otra compañera acá de Bahía también, Ujú. en la posibilidad de ser una hermana. No se lo dije a nadie, me parecía que estábamos medio locas las dos, digamos, pero bueno, a los 21 años eh, eh, me integré a una congregación religiosa, digamos. Y ahí me surge la pregunta de decir, como no te dio miedo tal vez de perderte cosas que podías llegar a hacer a los 20, 21 años. Mira, en ese momento, bueno, yo como te digo, estaba estudiando, estuve de novia más de una vez. En ese momento pienso que puede pasar frente a cualquier otra oportunidad o pasión que te aparece en la vida, ¿no? Yo sentí que eso era lo que más me atraía en la vida y que por eso quería dejar todo lo demás, digamos. Inclusive me costó mucho dejar a mi familia propiamente, ¿no? Yo tengo dos hermanas, mi mamá y papá, que todavía los tengo. Eh, y fue como una pasión, ¿no? Que surgió muy fuerte. Siempre había tenido, yo vengo de una familia, digamos, trabajadora, de clase, podemos decir, clase media baja, o sea, gente que nunca nos sobró nada, tampoco nos faltó lo necesario para vivir, pero quiero decir, yo tenía una inquietud, también en mi casa se vivía mucho la solidaridad, entonces yo tenía un deseo muy grande, sí, yo había pensado ser arquitecta para hacer casas para los pobres. Al final después terminé estudiando ingeniería civil porque acá no había arquitectura. Pero digo, tenía como una inquietud así hacia ese campo, ¿no? Y también me atrajo mucho la cuestión del estudio, que era algo importante para estar en esta congregación donde yo estuve más de 30 años. Bien, ahí
dentro de ese grupo, en el que fuimos muchas jóvenes que entramos en ese momento, una congregación chica de acá Argentina, dominica, viví experiencias como están plasmadas un poquito en esa presentación, ¿no? Muy, muy, muy significativas para mi vida, de las cuales no me arrepiento en absoluto, porque fueron experiencias bellísimas, sobre todo en lugares marginales, de periferia, donde un poco diría yo, hoy estaba pensando yo, ¿no? Porque habíamos hablado algo de la cuestión de la fe, que mi fe, digamos, se vio como mi fe de adolescente o de joven, se vio confrontada con las experiencias que me tocó vivir. Hoy me acordaba de una, por ejemplo, que fue una de las primeras, porque viví muchos. En Santiago del Estero viví 12 años en zonas rurales, ¿no? En un pueblo muy chiquitito que está en el límite entre Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Se llama San Pedro de Guasayán. ¿Y ahí hacías misiones o O trabajabas? sea, la vida nuestra se podría llamar como misiones para una persona que no conoce mucho. Nosotros llegábamos a un lugar como ese, por ejemplo, porque nos invitaba un párroco, porque nosotros elegíamos ese lugar, Sí. en diálogo entre nosotras, veíamos la realidad, el contexto y quizá la importancia de estar en ese lugar. Llegamos a ese lugar, por ejemplo, en este lugar donde vivíamos era una casita que nos prestaban, muy chiquitita, tipo del Fonavi, como se hace como hay en distintas ciudades, ¿no? Muy chiquitita la casa, igual a las de todo ese barrio, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a convivir con la gente, ayudábamos en la pastoral de la parroquia, en ese caso había pastoral social, se acompañaba a las comunidades que estaban luchando por su tierra, porque no tenían las escrituras de su tierra, se acompañaba, a mí me tocaba acompañar a una comunidad que no tenía agua, que les faltaba mucho el agua para todo, ¿no? Para cultivar, para vivir. Había que entrar por un lugar lleno de tierra, ¿no? Hasta que llegaba a ese pueblito. Pero me estaba acordando hoy por hoy de una experiencia, por eso digo que son muchas, de una vez que yo me había quedado sola en la casa, porque mis hermanas habían ido a Santiago del Estero, a la capital, y llegó a visitarme una señora que yo la conocíamos de uno de los barrios de ahí del pueblo, se llamaba Teresa, que tenía varios hijos, su marido era alcohólico, y me acuerdo que un día llegó, yo estaba sola, como digo, era una de las primeras semanas que vivíamos ahí, yo tendría 30 años, y entró a mi casa con su bebé más chiquito, y se puso a llorar porque le habían dicho en el hospital que estaba desnutrido. Y fue una experiencia muy fuerte para mí, ¿no? Porque yo estaba sola y la recibí a ella y bueno, ella me compartió todo ese dolor, toda esa angustia, ¿no? Bueno, yo hice lo que más pude para escucharla, para acompañarla, para contenerla. Después la seguimos acompañando en todo lo que pudimos, ¿no? Pero ese día yo es como que dije, bueno, no. O sea, mi fe va por acá, tiene que ir por acá, o sea, en el Dios en el que yo creo, o el Dios en el que puedo predicar, porque mi congregación tenía el carisma de la predicación, ¿no? Predicar. Que yo, es decir, es como que ese tipo de experiencias me ubicaron en la vida, ¿no? Sí. Decir, a ver, esta mujer y todo lo que vive, digamos, es el lugar en donde yo estoy y mi misión es acompañar a estas personas, ¿no? Como decir, acompañarlas desde mi cariño, desde mi fe, y también aprender de ella, ¿no? Porque de ese tipo de personas me encontré a lo largo de toda mi vida que me enseñaron un montón en la vida, ¿no? Y A pesar de... después, sí. Sí. Y después había una instancia donde con tus hermanas dialogaban sobre estas situaciones, un lugar como de Sí. cierto acompañamiento ante situaciones tan fuertes. Claro, todo el tiempo íbamos conversando sobre lo que íbamos viviendo, sobre las experiencias que teníamos, porque además imagínate que todas veníamos de ciudades, Bahía Blanca no es tan grande, pero otras veníamos de Rosario, de Buenos Aires, y nos íbamos a vivir en un contexto distinto al cual habíamos nacido, ¿no? Entonces todo el tiempo dialogábamos mucho entre nosotras y con la gente del lugar, ¿no? Siempre, en todos los lugares donde he vivido. Por eso digo que aprendí un montón de toda esa gente, ¿no? Es casi como similar al trabajo de una trabajadora social, digo, el acompañamiento de este trabajo que venían realizando ustedes, digo, en los barrios y en los lugares quizás. Hay puntos en común,
claro, sí, sí, hay muchos puntos en común. De hecho, nosotros ahí en ese lugar trabajamos con trabajadoras sociales, con abogados, muchas veces hemos trabajado con abogados, con ingenieros también, porque trabajábamos con gente del INTA, las comunidades. Se hacía un trabajo de acompañamiento a las comunidades, digamos, desde todos los ámbitos. Por ejemplo, como decía recién, para el tema de la lucha por la tierra, para el tema de cómo mejorar, ¿no?, el agua que llegaba a las comunidades, con el caso que no tenían, con el INTA, y el acompañamiento en la fe iba al lado de todo eso, ¿no? Por ejemplo, se elaboraban fichas bíblicas donde se partía de la realidad que se vivía y se hablaba de los problemas que tenía la comunidad, ¿no?, que antes se habían analizado junto a ellos. Entonces, se hablaban de esos problemas y se decía, bueno, desde nuestra fe, ¿cómo podemos encarar esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer juntos? Estaba todo así articulado. Que es un poco lo que se dice lectura popular de la Biblia, comunidades eclesiales de base, ¿no?, que en esa época de los años 80, 90 era mucho más fuerte. ¿Y cómo fue justamente, digo, pienso también en este trabajo, digo, realizado post dictadura también, en los 80, en un año también con la democracia tan cerca? ¿Cómo fue también ese trabajo y desde algo tan particular como es la religión? Sí, bueno, ese era el segundo hecho que me acordé hoy, justamente, tiene que ver con eso, porque yo me fui de Bahía Blanca con 20, 21 años, y sinceramente, hasta el día de hoy, me impacta decir eso o acordarme de eso. Yo no tenía idea de lo que había pasado. En mi familia no se hablaba de eso, no se hablaba de la dictadura, digamos, cuando llegaron los militares en mi casa se festejó, a pesar de que no es que mis padres sean pro-militares, pero es un poco esto, ¿no?, del orden, ¿no?, que muchas veces se añora, se busca. Entonces, sinceramente, yo no tenía mucha idea de lo que había pasado. Y cuando llegué al norte y empecé con mis compañeras a participar de encuentros, ¿no?, con otros religiosos que estaban más insertos en lugares, en ese momento todavía nosotros recién estábamos empezando una inserción en zonas barriales, populares, campesinas, y cuando fui a un primer encuentro, creo que fue en Salta, junto a otros religiosos, una de esas hermanas, una franciscana, que hasta el día de hoy la admiro mucho y la recuerdo con mucho cariño, primero me invitó a sacarme el hábito para estar junto con ellas, ¿no? Así que yo tenía un hábito, yo usé casi 10 años un hábito hasta el piso, un hábito blanco hasta el piso. Ese día ella me invitó a dejar el hábito esos días y después me preguntó si quería charlar con la mamá de un desaparecido. No, ahí te salió. Y ese día, después de esa conversación, digamos, para mí se me movió el piso tremendamente, digamos, es como que descubrí, ¿no?, todo un aspecto de la realidad que yo no conocía, que me había quedado oculto, ¿no? Así que bueno, desde ahí fue como empezar a mirar todo distinto y a tomar conciencia de lo que había pasado y a conectarme con grupos. En ese momento nos conectamos con el CERPAJ, que es el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel, que está en casi todas las provincias. Bueno, desde ahí fue todo un recorrido de empezar a interiorizarme y adherirme a esas propuestas, ¿no? Y de hecho después, a lo largo de mi vida, siempre he trabajado en relación a los derechos humanos. ¿Y qué te pasa, digo, con esa distancia entre haber pasado quizás tantos años en una comunidad donde no se tenía conocimiento quizás de este tipo de cosas? Digo, hoy que quizás lo mirás desde otro lugar también. O sea, eso me pasaba en Bahía Blanca, te digo, ¿eh? Claro, sí, sí. Pues en la congregación justamente me acerqué a esas realidades. Uh-huh. Y bueno, yo ahora volví a vivir a Bahía Blanca después de muchos años, o sea, cuando dejé la Claro, congregación. pero digo, ¿cómo hoy que lo mirás quizás con otros ojos, digo, qué te pasa con eso, digo, con haber quizás transitado todo un momento de la historia que no tenías conocimiento y que justamente Bueno, fue la fe lo que te lo trajo, ¿no? sí, sí, para mí, digamos, yo por eso digo que yo valoro mucho todos esos años, porque en realidad recién tomé conciencia de eso cuando entré a la congregación y conocí otras personas y otras realidades y otras dimensiones, ¿no? Y bueno, ahora que yo vuelvo a Bahía Blanca, a vivir en Bahía Blanca hace 10 años, o sea, me doy cuenta, Bahía Blanca es una ciudad muy militarizada. Uh-huh. O sea, acá están presentes todas las fuerzas del ejército, de la marina, de la que se te ocurra, ¿no? Aquí se llevan adelante las mega causas de derechos humanos,
con mucha frecuencia. Es un lugar donde, digamos, hay mucha movilización por el tema de derechos humanos y al mismo tiempo todavía hay una mentalidad muy pro-militar en Bahía Blanca en muchos sectores, ¿no? Muy conservadora. O sea que, digamos, no es muy raro lo que me pasó a mí, le puede haber pasado a muchas otras personas. Y de hecho, ahora cuando me encuentro con otras personas de mi edad, o más grandes, o más jóvenes, entiendo más por qué me pasó lo que me pasó, ¿no? Y agradezco también haber podido vivir otras experiencias allá en el norte. Sí, quizás también pensaba, digo, en esto, en que hoy quizás en la actualidad sea como a la inversa, ¿no? Como que hay también como un sesgo también ideológico muy fuerte. eh, y pensaba, digo, en esto, como que hay también una concepción cultural del acercamiento social que pueda llegar a tener la iglesia sobre la realidad y sobre los debates de la actualidad, que un poco creo que por eso también te invitamos como cómo fue también eso, digo, el proceso también de dejar los hábitos y tomar una vida quizás un poco más laica, y cómo convive eso justamente, ¿no? Tu fe y tus creencias con también con todo lo que pasaste, lo que vivís y lo que elegís hoy, ¿no? El estilo de vida que nosotros teníamos en la congregación, digamos, siempre fue muy abierto a la realidad. Es decir, yo digamos, me involucré con muchos grupos en los distintos lugares que viví, mismo en Rosario, digamos, también viví 2 años, y no era un estilo de vida cerrada, como Claro. aparece a veces, como aparece en las películas o en las novelas, ¿no? De la monja, sale del convento y va para la iglesia y de la iglesia vuelve a... Es decir, nosotros teníamos un estilo de vida, yo en Rosario, por ejemplo, trabajé un buen tiempo en la biblioteca Pocho Leprati, para decirte, ¿no? O sea, y en otros lugares, en la cárcel, en uno de los penales de Rosario, con talleres de arte. Eso, y así fue toda nuestra vida en realidad en la congregación. Por eso digo que era un estilo de vida bastante abierto, bastante total. Digamos, yo me desvinculé de la congregación hace 7, 8 años. En realidad mi vida no cambió tanto, digamos, ¿no? O sea, lógicamente que estoy acá con mi familia, pues estoy haciendo otros amigos, estoy vinculándome a otra gente, a otro ambiente, pero es como que ya hay una vida marcada, ¿no? Por todo ese camino o sea, por todo lo que compartí con esos pueblos, ¿no? Después en Perú también, fue otra experiencia muy fuerte en mi vida. Es como que, por ejemplo, yo me siento muy enriquecida, por ejemplo, los años que viví en Perú me hicieron sentir mucho más latinoamericana, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, pueblos originarios, no es un folclore los pueblos originarios, son personas de carne y hueso que viven y entienden las cosas muy distinto a nosotros, son nuestros hermanos, ¿no? Sea en Perú, sea en Argentina. Entonces, por ejemplo, yo cuando escucho a veces argentinos, argentinas, sentir que las personas de las comunidades indígenas, digamos, son, pareciera a veces que lo sentimos como que son de otro lado, ¿no? De otro país, de otro mundo. Nuestros hermanos son tan argentinos y argentinas como nosotros. Eso yo siento que lo aprendí, que lo viví en carne propia y lo valoro mucho, ¿no? Me quedó una experiencia de vida que me ayuda a ver las cosas con otros ojos. Tengo comadres en Perú, padres con los que me comunico, en Santiago del Estero también, y la fe está entrelazada con todo eso, ¿no? O sea, mi modo de vivir la fe, lógicamente, se ha ido transformando, porque como también todos en la vida nos vamos transformando, creo que ninguno somos los mismos que cuando tenemos 20, cuando tenemos 30, 40, 50, o sea, ustedes son jóvenes, pero probablemente ya están haciendo ese recorrido, ¿no? Que hace 5 años atrás, o 6 o 10, ¿no? Y bueno, para mí también fue así, digamos, ¿no? Yo aprendí en todo ese recorrido, como digo, de América Latina, a conocer, digamos, a ese Cristo, como puedo decir, más, bueno, que toma el rostro de un campesino, ¿no? De un varón y de una mujer campesina también, digamos. Conocí a la primera persona trans en mi vida en esas zonas rurales de Santiago del Estero, ¿no? Por ejemplo, en los años 90. Que también fue una experiencia hermosa para mí. Era una persona que
llamaba Claudio, pero ella estaba en una etapa ya de transicionar, digamos, ¿no? Yo después no la volví a ver después de mucho tiempo, ya falleció, pero fue hermoso, por ejemplo, ¿no? Compartir con esa persona, conocerla, saber lo que estaba viviendo, que su familia le había echado de la casa, ¿no? Por todo lo que ya sabemos que pasa, ¿no? Las personas de la comunidad Y ahí trans. justamente en esto que contabas, digo, em, hay un recorte que volvió como un poco a tomar relevancia en este último tiempo, que es la entrevista que le hacen jóvenes al Papa Francisco y hablan un poco de eso. Una persona no binaria le pregunta sobre el vínculo de la iglesia y cómo los recepciona la comunidad LGBT. Digo, hay como una cosmovisión de que la iglesia no acepta a las comunidades LGBT y vos hablás como de un tiempo también hace varios años atrás. ¿Cómo convivían esas cosas? Digo, también pensando en esto, en la clandestinidad también que se puede vivir una persona trans en esos años. Sí, yo diría no cómo convivían, sino cómo conviven. Ujú. Porque es un tema todavía muy, digamos, no puedo decir, muy áspero, no me surge otra palabra, pero un tema difícil para la iglesia. Yo hablo Sí. de la iglesia católica, ¿no? Ujú. Conozco también la experiencia de otras iglesias, ya hace muchos años que me muevo en ámbitos ecuménicos con iglesias protestantes, ¿no? Pero yo estuve justamente hace 2 años, yo formo parte del colectivo Sororidad y Fe, ¿no? Ya hace 4 o 5 años desde que estoy en Bahía Blanca. Y con mis compañeras estuvimos, por ejemplo, hicimos un taller, que le llamábamos nosotros taller de espiritualidad liberadora, lo hicimos en Santiago del Estero, y junto con Católicas por el Derecho a Decidir, y participó un día antes del taller, vimos la película, ¿no? Del Papa, y estaba Milagros, que es una chica de Santiago del Estero, que fue la que le entregó el pañuelo verde Sí. a Sí. Francisco, ¿no? Así que ahí hicimos un debate después de verlo, el video. Fue muy interesante, o sea, Milagros nos contó su experiencia. Bueno, yo creo que un poco, yo lo admiro y lo admiré digamos, y rescato un montón de cosas de la persona del Papa Francisco, muchísimas, que después podemos hablar de eso si quieren más. De hecho, yo he dado talleres acá con compañeros míos en Bahía Blanca sobre los documentos del Papa, porque hay algunos que son importantísimos para la Iglesia, ¿no? Y para el mundo, no solamente para la Iglesia. Pero bueno, todo ese aspecto relacionado con la sexualidad, con la mujer, con el género, es un aspecto todavía muy a profundizar dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. Yo creo que el Papa, por ejemplo, yo valoro que él se haya animado a hacer esa filmación, ¿no? Con esos jóvenes, porque bueno, estuvo con ellos, los escuchó, creo que cada uno se debe haber sentido valorado por él, Ujú. pero evidentemente que probablemente algunas de sus respuestas no deben haber satisfecho del todo a esos chicos y esas chicas, ¿no? Porque hay posturas de las que él no se puede desmarcar, no se podía desmarcar de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, específicamente con respecto a la comunidad LGTBIQ+, digamos, él siempre mostró una apertura. De hecho, se sabe que él recibía frecuentemente parejas y personas de la comunidad LGTB, ¿no? Y que tenía conocidos, amigos, amigas, amigues, y siempre que pudo expresarse, digamos, expresó, ¿no? Esa apertura, que la iglesia es de todos, para todos, tiene que haber lugar para todos y todas, ¿no? Eso lo dijo de muchas maneras, pero él no podía contradecir los documentos de la iglesia, digamos, o sea, ¿no? Y en ese sentido la Iglesia Católica todavía creo que tiene que abrirse mucho más, ¿no? Mostrar de todas las maneras posibles que realmente esas personas pueden formar parte de la Iglesia y que van a ser bien recibidas. Todavía eso no se ve muy claramente, ¿no? Se ven muchas actitudes de cerrazón, de discriminación, ¿no? Creo que hay que caminar mucho más por ese camino. Y me quedé acá con lo que habías dicho de formar parte del colectivo Sororidad y Fe. ¿De qué trata esto? ¿Qué se charla en esos lugares? Bueno, Sororidad y Fe nació por el año 18, 19, cuando algunas de las chicas de Buenos Aires y Córdoba se encontraron en las marchas del 8M, Ujú.
empezaron a charlar y a conocerse, algunas entre sí, algunas de ellas empezaron a hablar de teólogas feministas y otras no sabían nada que existían teólogas feministas, entonces, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y empezó toda esta duda, ¿no? Pero ¿se puede haber algún tipo de conexión entre el cristianismo y los feminismos? ¿Hay algún cruce? ¿Hay alguna...? Empezó toda esa conversación, ¿no? Y bueno, se empezaron a reunir, a compartir, evangélicas, son evangélicas y católicas, ¿no? Y bueno, y ahí surgió el colectivo, le pusieron ese nombre, Sororidad y Fe, ¿no? Y decimos, bueno, que es un espacio de mujeres y disidencias que quieren poner en diálogo sus espiritualidades y sus tradiciones cristianas con los feminismos, ¿no? Buscar ese diálogo, esa conexión, esa interacción. Y empezaron a surgir después grupos en varios lugares del país, así que bueno, en principio se trató de eso, ¿no? De leer juntas a las teólogas feministas, compartir, reflexionar, discutir, debatir, y también en el momento que, después de esa primera etapa, que se continúa, ¿no? Porque sigue habiendo grupos de lectura, un montón de otras actividades, ¿no? O sea, hay mucho movimiento en las redes, mucho trabajo en las redes, presencia en distintos tipos de eventos, de actividades. Después también empezaron a surgir, digamos, ¿no? A compartirse en algunos encuentros, las virtuales o presenciales, las experiencias que algunas de las compañeras, o muchas de las compañeras, venían viviendo en sus iglesias, ¿no? Experiencias también, ¿no? De discriminación, de opresión, ¿no? Entonces, o en algunos casos de abuso, de violencia también, ¿no? Entonces, eso también empezó a formar una parte importante de la organización, ¿no? O sea, como escuchar, contener, apoyarnos, ¿no? Y formar una comunidad donde haya ese espacio, ¿no? de sororidad, justamente, como lo dice el mismo nombre, ¿no? Así que bueno, después cuando terminemos les dejo las redes también. Dale. Perfecto. Y ahí pensaba, digo, en cuanto a estas teólogas feministas, digo, qué figuras encontramos, digo, también qué figuras se encuentran dentro de la Biblia, digo, que puedan poner también en debate a la figura de la mujer, de las disidencias también, ¿no? Hay un montonazo de mujeres. Es decir, a mí particularmente me gusta la Biblia, me interesa mucho, yo estudié un poco de Biblia en Argentina, en el norte, en Tucumán, y después estudié con la Universidad Bíblica Latinoamericana que está en Costa Rica, estudié online, digamos, y después también fui un año presencial, donde éramos todos de distintas iglesias, ¿no? Los católicos éramos la minoría. Así que bueno, ahí en esa formación que tenía justamente la transversalidad del tema de género, como transversalidad también el tema de la participación política, el ecumenismo, todo eso eran transversales, ¿no? Y también había, por ejemplo, todo un grupo en formación que acompañaba a personas con HIV, bueno, etcétera. Y bueno, el tema bíblico es muy interesante, justamente eso es lo que hacemos en estos encuentros que les decía yo, encuentros para una fe liberadora, pero también hay otro tipo de talleres, ¿no? También desde siempre hay algún componente artístico, ¿no? Trabajamos con expresiones artísticas. Es justamente buscar todas estas figuras de las mujeres que están invisibilizadas en la Biblia, ¿no? Muchas de ellas están invisibilizadas. Otras aparecen y son protagonistas. Hay libros que son de mujeres, ¿no? El libro de Ruth, el libro de Esther, el libro de Judith. Hay personajes que tienen un libro, o sea, que son protagonistas y ahí se puede encontrar un montón de cuestiones, ¿no? Así, y bueno, pero en general la Biblia fue escrita desde una cultura netamente patriarcal, escrita en su mayoría por hombres, por varones. Entonces, todo eso, justamente hay que hacer todo un trabajo de deconstrucción de los textos, ¿no? Estar atenta a los detalles, bueno, en ese sentido es que las teólogas y las biblistas nos ayudan un montón a mirar. Nosotros decimos leer la Biblia con actitud de sospecha, ¿no? De sospecha para poder encontrar. ¿Por qué está este silencio? ¿Por qué se omiten estos datos, no? Hay algunas cosas que son muy claras, ¿no? Por ejemplo, como para decir, en la multiplicación de los panes, se llama así el texto, pero no es netamente una multiplicación, pero cuando Jesús, ¿no?
multiplica los panes, cuando termina cuando empieza, mejor dicho, el gesto de la multiplicación, dice, eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Sí. Hay frases así que te muestran clarito, ¿no? La mentalidad con que se escribe, sin contar a las mujeres, o sea, ¿no? Pero así como eso, también hay mujeres que se destacan por ser profetisas, por ser juezas, por ser diaconisas, ¿no? Entonces tenían un protagonismo, tenían un rol muy importante, ¿no? Bueno, hay muchas, no sé, podríamos elegir la misma María Magdalena, ¿no? Que bueno, es una figura tan central, tiene toda una... Hay libros enteros escritos sobre María Magdalena, ¿no? Sobre qué pasó con la figura de María Magdalena, que se supone que fue la primera que estuvo con Jesús resucitado, y después su figura quedó totalmente como marginal, ¿no? Bueno, hay todo un estudio, toda una investigación bíblica, histórica, ¿no? Sobre esa figura, ¿no? Donde la Iglesia muchas veces tomó caminos, ¿no? Que no fueron, digamos, tan respetuosos, ¿no? de los textos bíblicos, ¿no? Y bueno, y la Biblia se siguió y se sigue muchas veces interpretando, ¿no? Desde esa mirada patriarcal. Y también fundamentalista, ¿no? Y también se sigue leyendo de una manera fundamentalista, en contextos, ¿no? ¿Qué pasó con la figura justamente de María Magdalena? Es alguien que nosotras siempre debatimos y digo, tiene su trasfondo histórico, político, ¿hay alguna justificación por la cual, digo, no tenga quizás el reconocimiento bíblico que debería? No solamente bíblico, sino también, digamos, eclesial. Sí, sí. Ahora en los últimos años la Iglesia la nombró apóstol de los apóstoles, algo así, no recuerdo bien pero digamos, lo voy a decir simplemente, sencillamente, o sea, si uno lee los textos bíblicos, los textos evangélicos, lo primero que ha pasado, por ejemplo, es que se confunde a María Magdalena con una prostituta. No hay ninguna parte, en ningún momento del Evangelio dice que María Magdalena fuera prostituta. Dice solamente María Magdalena, de la cual Jesús echó 7 demonios, digamos, ¿no? Pero se puede hacer todo, digamos, una investigación sobre qué significa estos 7 demonios. Bueno, para algunos pueden significar enfermedades, ¿no? Hay todo un trabajo de reflexión sobre eso. Podría haber sido... hay una película que lo muestra muy bien, si les recomiendo, se llama María Magdalena, pero en inglés, no me acuerdo en castellano cómo es exactamente. Pero es muy buena, ¿no? Porque muestra justamente que ella como que no encajaba en el modelo de mujer de la época, ¿no? O sea, que se tenía que casar y que tiene que tener hijos y que tiene que seguir el mandato familiar, ¿no? Ella quería ir con Jesús, ¿no? Muestra que quería vivir otra vida, tenía como dones de sanadora, la muestra así la película. Pero bueno, desde lo que pasó, sintéticamente, por eso digo que se podría hablar, si hay libros enteros, se podrían hablar horas de eso, ¿no? Pero es que por lo menos si nos remitimos a los evangelios, digamos, ahí mismo ya vemos que, bueno, ella tenía un protagonismo importante, ¿verdad? Después, por ejemplo, hay un evangelio apócrifo que se utiliza hoy en día, los evangelios apócrifos, que son los que no están dentro del canon de la Iglesia, ¿no? Sí. O sea, fueron escritos en la misma época que los otros, pero no entraron dentro del canon, entonces no se leen, no los lee la mayoría de la gente, ¿no? Pero para el estudio sí se utilizan, y hay un evangelio que se llama el Evangelio de María, por ejemplo, y que muestra una discusión entre los apóstoles, y muestra que Pedro compite, entre comillas, con María Magdalena, ¿no? Como que quieren hacerla callar, porque es una mujer, digamos, o sea, la palabra de la mujer no era muy tenida en cuenta, ¿no? Sí, no. No solamente en la Iglesia, sino afuera también, durante muchos siglos, ¿no? Entonces después hay un momento determinado, que no me acuerdo exactamente en qué siglo pasa, pero empieza esta confusión, ¿no? de mezclar las Marías, como que María es la pecadora, María es la prostituta, y ya quedó María Magdalena ahí, ¿no? Y hay un momento dado que, no me acuerdo si es un papa o un santo padre, que en una homilía las identifica, ¿no? María la pecadora,
o la prostituta, digamos, ¿no? Ujú. Entonces así quedó para el resto de la historia. Las pinturas, es muy interesante ver toda la cuestión artística, ¿no? Sobre todo en la Edad Media, muchas de las pinturas la quieren mostrar como así, ¿no? Como la pescadora, la prostituta, nunca como la apóstol, o hay muy Claro. pocas, hay algunas, pero son muy pocas las que lo muestran como la que, la que vio a Jesús, la que se encontró con Jesús, la que lo anunció primero de todos, ¿no? Y no le creyeron. Bueno, entonces está todo ese recorrido, ahora ya hace bastante tiempo, ¿no? No solamente las mujeres teólogas, sino también varones, digamos, que han empezado, en un momento determinado, en el siglo XVIII y XIX, se empieza a incorporar muchos más elementos, ¿no? Académicos, desde la antropología, desde la teología, desde la literatura, de todo, se empiezan a hacer excavaciones en Tierra Santa, empiezan a aparecer un montón de nuevos escritos, ¿no? De manuscritos de la Biblia, etcétera, etcétera, y se empieza a reconstruir un montón de textos bíblicos y entonces, bueno, lógicamente hay más elementos para interpretar, ¿no? Y como digo, ya se empezó todo este cuestionamiento con esa actitud de sospecha que decíamos, Claro. ¿no? De María. Ahí en cuanto a justamente los cánones, esto que decías antes, y también cómo se van analizando la distinta historia, digo, de la Biblia, pensaba, digo, también en qué elementos, digo, para quienes quizás hoy están como, porque algo que generó también Francisco, y me parece que es como lo destacable también durante su papado, es cómo se pudo vincular, digo, con espacios laicos o con personas que quizás no tenían tanto vínculo con la fe y cómo las trajo con estas causas sociales que mencionabas antes. Entonces yo pensaba, digo, pensando en esto de la Biblia, digo, ¿qué elementos podemos como retomar como para analizar, como para también quizás poner en contradicción o en tela de juicio ese vínculo y quizás pensarlo desde otro lugar sin esa perspectiva tan conservadora, ¿no? Bueno, es todo el camino, digamos, de lo que se llama, como digo, ¿no? Ejemplo popular de la Biblia, Ujú. lectura con perspectiva de género también, ¿no? Porque no es solamente inclusive algo que solamente hacen los teólogos de la liberación, también, ¿no? Las teólogas de la liberación propusieron otra manera de leer la Biblia, más en contacto con la vida del pueblo, más un mensaje que vaya vida y Biblia, ¿no? Y siempre conociendo un poco el contexto de los libros, ¿no? De dónde surgieron, en qué épocas, ¿no? Porque hay algunos libros que la mayoría de los libros se escribieron muchos siglos después de que pasaron determinados hechos, ¿no? Entonces, bueno, está incorporado en esa escritura de ese libro lo que vivió esa comunidad, toda la tradición oral que se llevó, que se fue transmitiendo, ¿no? De generación en generación hasta que se plasmó por escrito. Entonces, bueno, no se puede leer un texto bíblico sin ese contexto, ¿no? No se lo puede leer literalmente, Ujú. porque está escrito hace mínimo, o sea, 3.000 años atrás o 2.000 años atrás, ¿no? Entonces, eh, la palabra de Dios sigue siendo siempre la misma y las personas básicamente vivimos situaciones muy parecidas, pero hay muchos contextos de la época que ya no dicen lo mismo, no quieren decir lo mismo, ¿no? Qué sé yo, la mujer, por ejemplo, del Antiguo Testamento, hasta la época de Jesús, en el periodo de su menstruación, no podía convivir con otras personas, no podía usar los mismos utensilios, era una persona impura, ¿no? Ujú. Y básicamente tenía que tomar distancia de su familia, ¿no? En todo ese tiempo. Por eso cuando Jesús cura a una mujer que tiene hemorragia hace 12 años, dice el Evangelio, por ejemplo, Ujú. es muy interesante pensar cómo habrá sido la vida de esa mujer. Es Sí, decir, sí, sí. durante 12 años fue tomada como impura por su comunidad, cómo habrá sido su vida, ¿no? Quedó totalmente aislada de todo. Bueno, entonces esa interacción con Jesús que la sana, hay una teóloga, por ejemplo, que pone la mirada en esa mujer o en las personas que Jesús curó y dice que ellas también fueron mediadoras de sanación, o sea, que ellas desde sus posibilidades, desde su energía, desde su ánimo de vivir,
ir a encontrarse con Jesús, digamos, fueron mediadoras también para sanarse, ¿no? Y Jesús las recibió y las sanó, ¿no? Y ya me voy acá a otro tema, Francisco. ¿Cómo Sí, fue vivir estando dentro de la congregación cuando lo nombran a él como papa? sí. Cuando lo nombran a él, yo ya estaba en los últimos años en la congregación. Sí, primero me acuerdo, y es interesante esto también, en el 2005, cuando nombraron, cuando fue elegido Bergoglio, el anterior, se me fue la cabeza, Benedicto XVI, Sí. yo estaba en Perú, mis compañeras de la congregación estaban trabajando, dando clase en el seminario, ¿no? Donde se estudian los chicos para ser sacerdotes, y también estudiaban las hermanas jóvenes de mi congregación, que eran peruanas, ahí cerca donde vivíamos nosotros. Algunas éramos acompañantes espirituales de los seminaristas, y cuando llega Benedicto como papa, al poco tiempo se nombra un obispo del Opus Dei, y tuvimos que salir todas las mujeres del seminario, afuera, todas. No quedó ni una mujer de profesora, ni de acompañante, ni nada. Y no solamente las mujeres, sino algunos de los sacerdotes, de los monjes, por ejemplo, que trabajaban ahí, que tenían una mirada, quizá una eclesiología distinta, ¿no? Tuvimos que salir todos ahí. Bueno, cuando fue elegido Jorge Bergoglio, yo recuerdo que yo ni siquiera estaba escuchando no estaba mirando la transmisión, porque tenía como una decepción un poco, ¿no? Tenía una distancia, o sea, después de Juan Pablo II y de Benedicto, sinceramente, que dejaron un poco en pausa el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, el Concilio Vaticano, que había sido un cambio muy fuerte para la Iglesia y que había planteado mucha apertura en los tiempos de Benedicto, primero de Juan Pablo II, y después de Benedicto, digamos que pueden haber hecho muchas cosas buenas, lógicamente, inspirados por el Espíritu Santo, pero los cambios del Vaticano II, o las aperturas, las renovaciones, quedaron un poco como en stand-by, digamos, ¿no? Entonces, es como que no, cuando mis hermanas me dijeron, vení, un argentino, qué sé yo salí corriendo, vine donde estaba, y bueno, pero al principio tenía una actitud muy escéptica, como tuvo mucha otra gente, ¿no? Pero sinceramente ya desde ese primer día, la manera en que él se presentó, ¿no? Que fue tan sencilla, ¿no? Dijo, creo que dijo buenas tardes, o buenas noches, no me acuerdo, ¿no? Y después dijo, bendíganme, ¿no? Se agachó para que lo bendiga el pueblo. Bueno, digo que ahí ya como que me tocó de otra manera. Dije, bueno. Mismo el nombre que opta él, llamarse El Francisco. nombre, exactamente, sí, exactamente. El nombre es muy significativo. Y de hecho él fue fiel a ese nombre, ¿no? A todo lo que implica ese nombre, porque San Francisco de Asís, digamos, por un lado, los pobres, ¿no? O sea, que se hizo un pobre más. Bueno, todo el magisterio de Francisco y la vida y los gestos fueron poner a los pobres en el centro, ¿no? A las y los pobres de la tierra. Y también desde San Francisco toda la actitud del cuidado de la naturaleza, de la madre tierra, ¿no? Que Francisco tiene toda esta, bueno, la encíclica más famosa, que es la Laudato Si, ¿no? Donde, como se dice, que no es un documento verde, como se dice solamente, ¿no? No es una encíclica verde, o sea, hablar de la ecología. Sí, habla de la ecología, pero ataca, dice que la ecología va, o sea, que la destrucción de la naturaleza va junto con la destrucción de la sociedad humana, digamos, ¿no? O sea, sí, las dos cosas van juntas. Y ataca digamos, a los capitales financieros que están más interesados, ¿no? En ellos mismos y no se preocupan por esa naturaleza y por esa humanidad que está deteriorándose. Y ahí, en cuanto a estos análisis que Francisco hacía, pienso, digo, a veces son hasta mejores que muchísimos líderes políticos tenían esos análisis. Y pienso ahí, digo, cómo se dirime, digo, esto, digo, ¿no? Cómo convive esto de esos análisis que puede hacer, que hacía Francisco, digo, desde ese lugar, y cómo él lo trabajaba socialmente,
¿qué te parece todo ese trabajo? ¿Qué avances también has notado, digo, en términos reales de alguien que viene también de una congregación y que hoy quizás lo vive de otra forma? Digo, ¿qué avances reales notaste en términos de todo lo que hizo él? Sí, yo valoro mucho, por ejemplo, como mi vida también ha estado muy en contacto con estas comunidades, ¿no? Campesinas, de pueblos Ujú. originarios, valoro mucho, por ejemplo, me acordaba de los encuentros que él hizo de los movimientos sociales, ¿no? Que hasta ese momento los otros papas también habían hecho encuentros, ¿no? Pero era que la gente tenía que trasladarse a Roma para escuchar lo que decía el papa, ¿no? De acuerdo a lo que cuentan. Yo no estuve participando ni tenía mucha noticia, pero eso es la reflexión que se hace. En cambio, cuando Francisco propone, ¿no? Primero que los encuentros estos, bueno, creo que se hicieron 3 o 4, ¿no? Uno fue en Bolivia, Sí. eh, el otro fue en Roma, no me acuerdo del otro dónde fue, pero fueron muy interesantes porque lo organizaron las mismas organizaciones y movimientos sociales, los mismos líderes, ¿no? Había de todo tipo de movimientos sociales y lo que hacía Francisco, digamos, era darles ánimo, ¿no? Y decirles, ustedes pueden, ¿no? Ahí fue donde dijo las famosas TST, ¿no? Tierra, techo y trabajo, o sea, que como que son derechos de los seres humanos que a nadie le puede faltar, a nadie le puede faltar un techo, su tierra y el trabajo, que es la dignidad, ¿no? Ujú. Y lo dijo con mucha claridad, ¿no? Pero también, bueno, habría que leerlo para volverlo a refrescar, ¿no? Pero él les dice, ustedes están haciendo mucho por este mundo, ¿no? Desde su trabajo, desde su organización, ¿no? Porque la mayoría de estos trabajos, ¿no? De los cartoneros, son desde, desde lo que muchos otros, digamos, ya no utilizan y rechazan y descartan, bueno, justamente ellos con eso construyen algo distinto, ¿no? Entonces, me parece que esto, ¿no? Que los invita a organizarse, ¿no? A, a exigir sus derechos, ¿no? Entonces creo que esa semilla que él plantó, ¿no? De decir, bueno, todo ser humano es digno, todo ser humano a los ojos de Dios es valioso, nadie puede aplastarlo, oprimirlo, excluirlo. Lo dijo de tantas maneras, en tantos lugares, ¿no? En la ONU, así como en un pueblito, en una comunidad, en una misa, ¿no? Lo dijo en tantos lugares con tanta claridad, que yo creo que eso tiene, para muchos grupos, para muchas personas, inclusive que no son creyentes, ¿no? Porque sabemos que mucha gente, yo cuando llegué a Bahía Blanca di clase en un instituto terciario, ¿no? Mis alumnos eran alumnos de administración de empresas. Y muchos de ellos no eran creyentes, ¿no? Por más que iban a un instituto católico. Pero bueno, yo me preparé las clases lo más creativamente posible para interesarlos por los temas, etcétera, etcétera. Y una vez, acá en Bahía Blanca había una persona que organizaba, era un laico, un abogado que había tenido de profesor a Bergoglio en Buenos Aires, y él tuvo interés en preparar cursos sobre el Papa Francisco, que fueron buenísimos, excelentes, de los mejores que escuché. Entonces yo lo invité a hablar en el instituto, en un horario que no era obligatorio para los alumnos, ¿no? Fueron la mayoría de mis alumnos, o sea, era fuera del horario de clase. Y uno de los chicos, justamente cuando ya estaba terminando la charla, el profesor dijo, bueno, ¿quién quiere hablar? Y dijo, yo no soy católico, no soy practicante, pero a mí me encanta Francisco. Yo vine para escuchar lo que usted iba a decir de él y me encantó. Y, o sea, la mayoría tenía esa actitud, ¿no? Y ustedes también deben conocer gente que no está dentro de la iglesia y que por ahí no participa, pero le Sí, interesa. mismo nosotras. Sí, sí, nosotras. Sí, por eso me parece muy bueno. Las Y veo que están interesadas y me parece. Y porque eh, digamos, es justamente lo que decís vos, ¿no? Son verdades y propuestas que él planteó que son muy humanas, ¿no? Que Ujú. son, justamente este mundo está perdiendo esa dimensión de humanidad, ¿no? Que está volviendo cada vez más cruel, ¿no? Ya sabemos que la pirámide social, ¿no? Donde hay cada vez menos personas que poseen las mayores fortunas del mundo, ¿no? Claro. Y más el resto de los ingresos eh, llega en dimensiones paupérrimas, ¿no? A la gran mayoría de la población. y Ahí. no, sí, dale, dale. No, no.
No, que ya nos estamos quedando un poco sin tiempo, Sí. pero para como ir redondeando también qué te significó la pérdida de Francisco y qué crees que podemos tomar de él y de todo lo que ha construido. Sí, yo ese día quedé un poco choqueada, como mucha gente, y creo que fue la primera vez que me pasó de no conocer a una persona personalmente, sino de conocerla por, qué sé yo, por lo que dice, por lo que escribe, pero como nosotros, o sea, siempre con mis compañeros de acá de Bahía Blanca, siempre hemos estado con mis amigos y amigas, ¿no? Compartiendo, como digo, distintas cosas relacionadas con él, leyendo, impactándonos por su testimonio también, ¿no? Por sus gestos de vida. Eh, Sentí como que se había ido alguien cercano a mí, ¿no? Como alguien de mi familia, como alguien que había conocido personalmente, cuando no lo conocí personalmente, ¿no? Creo que eso lo ha sentido gran parte de la humanidad, o por lo menos que, ¿no? Esa ternura que él entregaba, esa cercanía, esa humanidad, digo, por ejemplo, esto mismo, ¿no? De que nosotros citábamos antes este encuentro con jóvenes, ¿no? Este, tenía esa sencillez, creo que, bueno, eh, pero es tan grande todo lo que nos dejó, de la manera en que él se entregó hasta lo último, ¿no? Creo que hay Sí. varios que interpretan que ese paseo último que hizo el domingo en la Plaza de San Pedro lo podría haber evitado, pero como que quiso estar con la gente, ¿no? Que quiso, por más que ya dicen que no se lo veía bien ese día ya, ¿no? Y creo, bueno, que nos deja eso, ¿no? Como decir, en una institución que por ahí tiene tantos siglos, que a veces ha quedado atrás, ¿no? En muchas cosas, en entregar de una manera más nueva, más renovada, más actualizada el mensaje de Jesús, donde quizás son difíciles los cambios, ¿no? Él se mandó, digamos, ¿no? Hizo todo lo que podía, o sea, transgredió en muchas cosas, eh, y creo que todo lo hizo, ¿no? Con esa intención de traer o de refrescar el Evangelio de Jesús, ¿no? Porque Jesús hubiera hecho cosas parecidas a él, ¿sí? Sí. Sí, ¿no? Con totalmente. su sencillez, con su sinceridad. Entonces creo que todo ese mensaje que nos queda, creo que nos va a seguir acompañando de distintas maneras, ¿no? Creo que es muy grande el mensaje que nos deja, todo lo bonito, lo bello y lo profundo de su persona. Y ahí la última para cerrar pensaba, digo, ¿qué esperás también del próximo papa, de quien ocupe también esa sede vacante? ¿Qué esperanza tenés también de eso? Yo creo que, no, digamos, tenemos que, yo creo que tenemos que poner la mirada más en nosotros mismos, digamos, ¿no? En todos nosotros. O sea, yo, por ejemplo, tengo mucha esperanza de personas como ustedes. O sea, yo, por eso vos me invitaste en estos días, ¿no? Cerquita de hoy, yo te dije que sí enseguida, porque a mí me encanta conversar con personas jóvenes. Siempre en toda mi vida he estado en contacto con jóvenes, trabajo en el barrio donde trabajo con jóvenes, o sea, en el equipo, estamos juntos, y yo creo que ahí está la esperanza, ¿no? No solamente los jóvenes, también los adultos, pero en todos los que estamos en camino también ahora, ¿no? No tenemos que esperar de arriba del Papa, digamos. Tuvimos este milagro de Francisco, pero bueno, acá mismo en Bahía Blanca, por ejemplo, falta mucho para hacer, para poner en práctica las propuestas de Francisco. Creo que, bueno, tenemos que poner nosotros la esperanza, las ganas, y ahora después de todo lo que pasó, por ejemplo, en Bahía Blanca, ¿no? De todo lo Ujú. difícil que nos pasó, bueno, ustedes deben Sí. saber, y ahí en eso los jóvenes han estado del principio al fin. Yo he visto varios testimonios de personas jóvenes que me han dejado, sinceramente, impactadas, ¿no? Entonces, en eso tengo esperanza, ¿no? Digo, creo que Jesús vive ahí, esos gestos concretos de solidaridad, de cercanía, de humanidad. Bueno, si de alguna manera el Papa o la Iglesia nos acompaña, bendito sea Dios, pero si no, tenemos que hacer nosotros ese camino de Jesús, ¿no? Ujú. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Muchísimas Nos gracias. encantó charlar con vos. Sí, la Nos verdad hizo muy que bien. re linda entrevista y te agradecemos muchísimo. ¿Querés pasar tus redes, el Instagram de Sororidad también? Sí, Compartir voy a pasar el de tus sororidad. chivos. Los míos no, porque no, prefiero más la de Dale, sororidad y fe. Sí, 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 sí. Dale, bueno, dale. chicas,
¿Se los dejo por el WhatsApp? No, ¿querés decirlo? Y así ya quienes nos están viendo los siguen. No, no los busqué ahora. No me, Ah, bueno, Bueno, lo buscamos y lo subimos el al de Instagram. Bahía los Blanca etiquetamos. el de Bahía Blanca, el Instagram de Bahía Blanca es Sororidad y Fe, Bahía y la Zona, por ejemplo. Ujú. Perfecto. Sororidad, y el otro debe ser Sororidad y Fe también. O sea, Bien, Excelente. Bueno, lo buscamos así. genial, eso, sí, Sororidad. buenísimo. Sí, porque no hay otro grupo igual acá en Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, a ustedes y a todas y todos los que están escuchando, y bueno, Nos estamos eso, nos seguimos comunicando. bien. Nos vemos. Que andes bien. Bueno, programa interesante, programa cargadito. Interesantísimo. Me quedaban como un montón de preguntas Sí, para sí, seguir sí, sí. haciéndole, pero se nos hizo la hora. Sí, y además una persona que ha sido monja, lo que conocemos como Sí, una monja. literalmente todo lo que uno espera, imagina. Todo lo que vimos de Esperanza Mía. Exactamente. Ella y fue Lali. Fue Lali, y además, o sea, ella se convirtió en monja con nuestra edad, entonces me Ujú. quedaron muchas preguntas que hacerle. Sí, pero sí. bueno, ya capaz que en próximas oportunidades la podemos volver a invitar Ujú. a nuestra afiliada número 30. Sí, 30. 30. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias a Leticia por pasarse. Una historia alucinante, Increíble. da mucho para que hablar, da mucho para seguir preguntándole. Por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Sindicato de Chicas, donde pueden ver más entrevistas como estas. Así es, va a estar subida prontamente. Prontamente también se pueden suscribir a Haciendo Medios, que es la casa que nos auspicia, donde estamos abajo. justamente acá arriba. Yo tengo ahí arriba, Cami ahí abajo. Y ahí se pueden suscribir, activan la campanita, se enteran no solo de sino de toda la programación. Y lo mismo con Sindicato de Chicas, activan la campanita, sí, cuando nosotros hacemos el recorte, ustedes están ahí bichos. Y Pendientes, bichas. pendientes, para no perderse de nada. Y después en Instagram nos pueden seguir como @Sindicato de Chicas y en Twitter como @Sindicato Chicas. ¿Querés pasar tu Instagram también? Sí, estamos en Instagram como @SoyMaleMartínez y en Twitter exactamente lo mismo. Y a mí me pueden encontrar como camitesta_ en Instagram, nada más. Bien, y esto ha sido por hoy. Le agradecemos al Fabi por los controles de hoy que han sido todo un flash. Así que... Mucho papa por mostrar. Mucho Mucho papa, mucho. muchas papizas, muchas mujeres destacadas en la Biblia. Y nos vemos la semana que viene con la sede vacante ocupada, renovada Así es. nuevamente. Chicas trabajadoras, porque Chicas trabajadoras. Pre-1 de mayo. Pre-1 de mayo. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y espero que anden bien. Adiós. Adiós.